Hola amigos, bienvenidos a su video número 11 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a continuar con la explicación de los diferentes tipos de tablas dinámicas y partiendo de que ya vimos en el video anterior las tablas dinámicas de 1 y 2 dimensiones y de por qué esa denominación, vamos entonces ahora a crear tablas dinámicas de 3 dimensiones. Aquí tenemos la tabla fuente, que es una tabla denominada facturación, que está dentro de un libro llamado Ejercicio 01.xlsx, que ustedes pueden descargar desde la página del curso para seguir la secuencia de los pasos que estamos realizando a lo largo de estos videos previos y este actual. Ahora vamos a crear una tabla dinámica de 3 dimensiones. En este caso vamos a, como le comentaba, una de las formas de crear una tabla dinámica estando ubicado encima de los datos fuentes, que pueden ser un rango de celdas, una tabla. Nos vamos al menú insertar, opción, tabla dinámica, y observen que como estamos encima de un objeto denominado tabla que tiene un nombre personalizado llamado facturación, automáticamente lo reconoce. Lo que nos falta indicarle ahora que es una hoja nueva de cálculo, una hoja de cálculo nueva, y aceptar. Ok, aquí tenemos el objeto tabla dinámica vacío y vamos a ver ahora en qué consiste una tabla dinámica de 3 dimensiones. Hasta ahora hemos visto cómo se crean cuadros resúmenes basados en filas con columnas y valores, y ahora vamos a incorporar un cuarto elemento de la tabla dinámica, que son los filtros. ¿Para qué sirven los filtros? El filtro permite, en este caso, segmentar los datos que están mostrando en toda la tabla dinámica. Okay, funciona como un filtro o campo de página, que era el concepto que se hablaba anteriormente, y permite segmentar los datos de los cálculos que están dentro de esas matrices que estábamos calculando. Ejemplo, hagamos una tabla dinámica donde los datos que vamos a colocar en forma de fila van a ser los vendedores. Vamos a colocar vendedor en fila. Observen entonces que tenemos una fila por cada vendedor y la columna va a estar representada por las categorías. Entonces, una columna por categoría. Vamos a buscar la columna categoría, que está, y la colocamos en columna. ¿Qué va a pasar? Que Excel automáticamente te crea una columna por categoría. Ahora, los datos que queremos resumir en esta tabla dinámica va a ser, vamos a colocar acá las unidades vendidas por categoría, por cada vendedor. Cantidad la colocamos en valores, y aquí tenemos entonces las unidades que se vendieron por cada uno de los vendedores por categoría. De hecho, recuerden que ustedes pueden darle un diseño a la tabla dinámica. Si nos vamos a diseño, por ejemplo, filas con bandas, y podemos escoger una categoría de colores de los grupos que tenemos de claro, mediano y oscuro, por ejemplo este. Ahora, estos datos, recuerden que son unos datos históricos que pertenecen a varios años, de hecho desde el año 2013 al año 2016, y si tú quieres filtrar las ventas pero de un determinado año, utilizamos la sección filtro. Por ejemplo, inclusive puede ser una combinatoria de variables, como por ejemplo año, trimestre, semestre, puede ser día de venta o estado, o puede ser solamente uno, año o estado. Pero vamos, supongamos en este caso que yo quiero consultar las unidades que se despacharon por categoría y por vendedor en diferentes periodos de tiempo en diferentes estados. Entonces vamos a colocar acá en la parte de filtro, vamos a arrastrar los campos que van a servir para filtrar la tabla. Año de facturación. Observen ahora que en la parte superior tenemos entonces en el campo año de facturación y una lista desplegable donde podemos escoger el año. Si yo quiero ver las ventas, por ejemplo, solamente el año 2013, aceptar. Observen que los datos se actualizan y me muestra solamente los datos o las ventas correspondientes solamente a este año. Ahora, si yo quiero las ventas no solamente el año 2013, sino un estado en particular, entonces buscamos otro campo que sería el campo estado. Lo vamos a colocarlo en la sección de filtro debajo de año, y podemos entonces consultar ahora cuántas unidades se despacharon en el año 2013, por ejemplo, en el estado Carabobo. Selecciono Carabobo y observen ahora cómo los datos se actualizan y me muestra entonces los totales, pero para este segmento de datos. Inclusive podemos colocar otros elementos, como por ejemplo del año 2013 me interesa un trimestre en particular. Trimestre, fíjense que lo voy a colocar debajo de año, entre año y estado, de tal manera que me quede ordenado año, trimestre y estado. Ahora yo puedo escoger el trimestre, por ejemplo, cómo fueron las ventas en el primer trimestre del año 2013 en Carabobo. Y aquí tenemos, fíjense que no hubo. Vamos a consultar ahora el segundo trimestre. Tampoco, pero para el tercer trimestre del año 2013, fíjense que sí hubo ventas. Cuando la consulta es nula, simplemente la tabla queda vacía. Esto me permite a mí ahora
por influencia para cómo puedo entonces en una reunión puedo interactuar con la audiencia, inclusive sin usar muchas gráficas, solamente o muchas tablas. Puedo consultar, por ejemplo, un año en particular, por ejemplo, el año 2016, pero solamente el primer trimestre, y en otro estado, por ejemplo, en el distrito capital, y observo automáticamente cómo la tabla se actualiza, o por ejemplo en Mérida, pero del año 2015, y me interesan todos los trimestres, todos, y automáticamente la tabla se actualiza. O por ejemplo las ventas en Mérida pero el año 2016, que son quizás diferentes a las ventas de Guárico del año 2016, fíjense que son otras, y vean las posibilidades que tenemos para interactuar con una gráfica y al mismo tiempo mostrar los indicadores en forma numérica tabulada. Esto me permite, como les comentaba, segmentar qué información quiero mostrar en todo el cuadro. ¿Por qué se le llama tabla dinámica de 3 dimensiones? Porque ahora va a variar el alto de la tabla, el ancho, y este sería el elemento de profundidad de la tabla. 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. De hecho, aquí podemos otra vez decir que muestre todos los años, y no solamente un estado, sino todos los estados, y la tabla también se actualiza automáticamente. Esto me permite no solamente presentar la información en forma de tabla, sino con una gráfica. ¿Qué punto que vamos a ver con más detalle en los videos posteriores? Por ejemplo, los gráficos, un gráfico de columna. Entonces vamos a observar cómo la gráfica también interactúa a medida que estamos trabajando también con el cuadro. Aquí tenemos nuestra gráfica. Y si por ejemplo ahora nosotros consultamos, de este cuadro consultamos, por ejemplo, las ventas solamente del año 2013, observen cómo se actualiza no solamente el cuadro, sino que la gráfica también se actualiza. Y si yo quiero ver las ventas del año 2014, observen cómo se actualizan los datos, incluyendo la gráfica, o puedo consultar cómo fueron las ventas en el año 2015, o las ventas en el año 2016. O puede ser de todos los años, pero de un estado en particular, por ejemplo de Anzoátegui. Observen la gráfica de Anzoátegui, que quizá es diferente cuando marcamos Lara o marcamos el estado Carabobo, que fíjense cómo automáticamente se actualiza el cuadro, pero también se actualiza la gráfica. O mostramos por ejemplo las ventas del segundo semestre en el estado Carabobo, pero correspondientes al año 2014. Dice automáticamente cómo se actualizan mis datos, pero también la gráfica también se ajusta a los datos que quedan visibles en pantalla. Entonces, estos son un pequeño ejemplo de una tabla dinámica de 3 dimensiones. Podemos hacer otra, ¿ok? Vamos a crear otra acá hacia la derecha. Y si queremos otro ejemplo de tabla dinámica de 3 dimensiones, recuerden que comenzamos con insertar, tabla dinámica. La tabla se llama facturación. Aceptar. Aquí tenemos el objeto. Y puede ser una tabla mucho más estructurada. Por ejemplo, en forma de fila, vamos a colocar en forma de fila, vamos a colocar las categorías o los productos, inclusive puede ser mucho más detallado a nivel del nombre de producto. Y están todos los productos en forma de fila. En columna, vamos a colocar el vendedor, vamos a colocar los vendedores en forma de columna, vendedor en columna, de tal manera que se genere una columna por vendedor. Y los datos que vamos a mostrar en este caso va a ser, por ejemplo, el IVA. El IVA que se retuvo por cada producto, por cada vendedor. Y si quiero segmentar esta información, fíjense que es un cuadro bastante grande porque tenemos todos los productos de la empresa con todos los vendedores. Pero yo puedo segmentarlo para consultar, por ejemplo, por varios elementos, como en este caso vamos a segmentarlo, cómo fueron las ventas por año, por semestre, por temporada y en este caso también vamos a colocarlo por tipo de venta. ¿Ok? Vamos a cerrar un momento la lista de campo. Aquí tenemos entonces la tabla completa. Pero yo puedo ahora consultarle e indicarle que me muestre que no todos los años, sino por ejemplo el año 2014. Y dice que el cuadro se actualiza. Solamente me interesa el segundo semestre. De la temporada solamente las ventas en la temporada baja. Y el tipo de venta solamente las ventas al mayor. Observen entonces cómo el cuadro se actualiza para mostrarme la información una vez que lo consulte en la base de datos, que está en este caso en forma de una tabla que se llama facturación, y cómo me muestran los datos resultantes en esta matriz donde el usuario puede interactuar
con la tabla dinámica a través de los filtros. ¿Ok? Por ejemplo, son las ventas del año 2015. Fíjense que no hubo venta en este segmento de tiempo, pero sí a lo mejor en el primer semestre. Fíjense que sí hubo venta y estos fueron los productos y estos fueron los grupos de vendedores con estas cantidades. ¿Ok? Recuerden, vamos a dar un diseño a la tabla dinámica. Por ejemplo, filas con bandas. Vamos a colocarla aquí. Aquí tenemos entonces nuestra tabla y recuerden que el control de los segmentos me lo estamos mostrando en el área del filtro. Por ejemplo, no es igual a las ventas del año 2016. Fíjense que las ventas fueron las ventas en la temporada baja del año 2016 y las ventas al detalle. Fíjense que automáticamente me lo actualiza. Y entonces esta es una forma de consultar la información que tenemos en la tabla y el usuario teniendo en este caso la posibilidad de segmentar los datos que está mostrando en esta consulta. Este es un ejemplo de una tabla dinámica de 3 dimensiones. De hecho, en los siguientes videos vamos a seguir viendo diferentes variantes de tablas dinámicas, pero en este caso acompañado con gráficos. Bueno amigos, esto es todo por este video y nos vemos ahora en el video número 12. Que pasen un feliz día.